Para mí el éxito es alcanzar libertad financiera. El 86% de los jóvenes entre 18 y 34 años sienten presión constante por tener éxito temprano. Para ese concepto de éxito del que estamos hablando, tienes que saber que es importante que disfrutes del proceso, porque es muy probable que no lo logres, es muy probable. ¿Cuál es el peor error? Que en la crisis la gente se sienta a llorar en la piedra. Y ahí sí está fregado. Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de actualidad donde padre e hijo hablamos de los temas que todos deberían saber, pero que nadie te quiere explicar. Yo soy Said Cañarte. Y yo, Aaron Cañarte, y les damos la cordial bienvenida a nuestro episodio número 10. Empecemos. Bien, ¿qué tal ha ido la semana? Bastante bien. El día de hoy hemos empezado en la universidad con sustentación de proyectos de investigación, más conocido como tesis de grado, ¿no? Te resumo brevemente algunos de los temas que desarrollaron los chicos, bastante interesantes. Por ejemplo, uno es de recolección de basura inteligente, que básicamente consiste en un espacio, en una estructura donde pones tres repositorios que tienen una puertita que se abre automáticamente en base a una instrucción que recibe de un sensor. Entonces, en el centro hay un sensor, tú acercas la basura, el sensor lee qué tipo de producto es, de desecho, o sea, ya sea vidrio, plástico o cartón, y dependiendo de eso te abre una de las tres compuertas. Entonces, te abre la compuerta si es vidrio, te abre la compuerta de vidrio y depositas el vidrio y se vuelve a cerrar. Cuando este se llena, también te manda una alerta de que ya está lleno y no te abre más la tapita. Ok. Bastante interesante. Hubo otro de control de asistencia, pero no es el típico que compras el equipo y lo instalas, no, acá los chicos mismos lo hicieron, o sea, compraron las partes y ellos mismos lo programaron, lo armaron, hicieron una cajita y aparte de eso hicieron una aplicación web que se conectaba al equipo y tomaba las huellas, ¿no? O sea, y el control de asistencia. Hubo otro también de una biblioteca virtual, más que nada en zonas donde el Internet, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que es de poco acceso. En una de nuestras parroquias, uno de los estudiantes es oriundo de ahí y desarrolló una biblioteca virtual para una escuela en la cual les sube los libros con ciertos permisos de usuario, los estudiantes los pueden descargar. Bastante interesante también y más que nada útil, ¿no? Eso demuestra el compromiso de la universidad también para con la comunidad. ¿Y en qué consiste una biblioteca virtual? ¿Por qué no la pueden descargar de internet? Porque a veces son libros que no necesariamente los encuentras con facilidad. Ya son libros a veces especializados que preferibles los arman en su propia biblioteca y los chicos los pueden consultar de ahí. Ay, Sí, ok. lo mismo pensé yo, pero ya cuando ya vi el proyecto lo explicaban, tiene su razón de ser. Sí, también tuvimos otro que los chicos ellos mismos armaron, o sea, fabricaron, se podría decir, una impresora 3D. Ya. ¿Y para qué? Bastante bien. Ellos mismos la armaron, la estructuraron, la programaron y hicieron una pruebita ahí con algunas piecitas bastante interesantes. Bueno, y esos fueron los temas al menos de los que recuerdo así rápidamente. Bien, bueno, acá por nuestro lado, pues la semana pasada tampoco subimos video. Estamos subiendo ahora cada 15 días por múltiples motivos. Uno de ellos el tiempo, pues como sabrán hacemos esto por hobby realmente, entonces hay otras actividades que estamos priorizando. Y también por el hecho de que estamos dándole más tiempo a cada video para que pueda tener más alcance y que no se canibalicen entre ellos mismos. Y bueno, Exacto. tenemos como que un tema súper pendiente desde hace 3 semanas más o menos, que era cómo nos fue en la reunión con Campana a los chicos del equipo Metso. Y pues la verdad es que fue bastante bien. En ese momento pues habían preguntas que sonaban fáciles o sonaban tontas, pero que antes de hacer, o sea, antes de escucharlas no se me habían ocurrido. Es como cuando ya te las dicen ahí es como que, obvio, faltaba esto, Sí. pero hasta antes de eso, pues no te imaginabas. Y cosas tan básicas como cuál era el competidor global más importante, porque estábamos tan enfocados pues en que, em, pues acá hay una limitante de código de que no es como que podamos exportar el sistema a todo lugar porque pues principalmente ofrecemos, es un servicio. Entonces estamos enfocados solo en hispanohablantes y habíamos obviado modelos y formas en las que llevan las cosas en Europa, en Estados Unidos. Dentro de eso también un tema numérico y nos pidieron que bancaricemos el proyecto, que es básicamente armar un business plan.
Em, Posteriormente nos llamaron hace unos 2 días justamente y pues seguimos dentro del concurso, estamos ya en la siguiente ronda. Así que la cosa va bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bien, ¿qué temas nos traes para el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Es como que un efecto colateral y que más que nada le está pasando a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, digo yo, jóvenes que andan entre los 22, 25, 28, 30 años, que sienten que el tiempo ya se les ha ido y que ya es tarde, porque los modelos actuales y ciertos éxitos de estos jóvenes prodigios le llevan a hacer creer a los jóvenes que ya es tarde y desde mi punto de vista, bueno, analicémoslo, ¿no? Si digo ya de entrada mi punto de vista como que matamos el tema, lo concluiré al final, pero yo creo que no es tan así. No es tan así porque cada persona tiene su proceso y cada cosa tiene su tiempo. Tú que estás en el proceso de Omezzo, asumo yo que has de haber sentido lo mismo en algún momento. ¿Qué opinas tú de aquello? Bueno, yo sí creo que es importante tener éxito joven, ¿sabes? A lo mejor no lo logro y quizás me sienta frustrado por mucho tiempo y seguramente con terapia pueda manejarlo, pero yo sí creo que es importante tener éxito temprano. Por un motivo, y es que a los 60, 50, pues no tengo la misma energía que tengo ahora. Entonces, ¿qué gracia tiene tener todo el dinero del mundo cuando ya no puedo disfrutarla? Yo estoy muy en contra de esa psicología blanda, esa psicología suave de cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo, pero realmente son cosas que no podemos controlar Pero realmente. puntualicemos algo, o sea, es que hay que diferenciar. Una cosa es el éxito temprano y otra cosa es que tempranamente empieces a planificar ese éxito que esperas lograr. El problema es que la gente ve a Mark Zuckerberg y todos quieren ser Mark Zuckerberg. O sea, ¿cuántas de los, creo que somos 11.000 millones ahorita, cuántos de los 11.000 millones que vimos en este planeta están al nivel de lo que hizo Mark Zuckerberg a esa edad? Bueno, es que, o sea, es lo que te digo. Desde mi punto de vista, es importante el éxito temprano y por éxito temprano me refiero tanto a planificarlo desde joven como a alcanzarlo desde joven. Desde joven pongo un tope de 38 años. ¿Por qué? Porque pasada esa edad, pues ya hay otras responsabilidades, ¿sabes? Ya no es como que me puedo ir de viaje cuando yo quiera o que de repente quiero hacer lo que me da la gana y ya no puedo, porque se tienen otras responsabilidades como pareja, hijos, la misma familia, los abuelos, padres empiezan a envejecer y entonces surgen otras cosas que te arraigan a darle prioridad a estos temas familiares. Obviamente desde mi punto de vista latino, porque entiendo que en Europa y probablemente en parte del norte de América no sea tan así, hay menos arraigo a la familia. Pero para mí sí es importante y lo que sí es cierto también es que no todos pueden ser Mark Zuckerberg y pues se sale un poco de las manos. O sea, tú puedes tener el plan perfecto y ejecutarlo perfecto, pero simplemente no era el tiempo correcto. Lo que trato de decir, como siempre lo digo, es 90% del éxito de suerte. Sin embargo, pues nunca vas a poder agarrar la suerte si no estás participando. O sea, si tú estás sentado en tu casa sin hacer nada, probablemente nunca pase nada. Pero si estás todo el día trabajando, puede que tampoco ocurra. Pero lo que sí es seguro es que si estás sentado, sí, no va a ocurrir nunca. Entonces, por ahí lo enfoco yo. Bueno, en eso yo coincido. Yo coincido en que la nueva generación tiene que preocuparse desde joven a planificar su éxito, su vida, o lo que creen que es éxito, ¿no? Eh, Hablábamos justo ayer que estábamos conversando, hablábamos de que también hay una generación de jóvenes que más bien es lo contrario, que creen que su juventud tienen que disfrutarla hoy, que están jóvenes, y que ya más adelante pensarán qué hacer. Coincido en algo que tú dijiste al inicio. Hay que tratar de tener éxito desde joven para que ese éxito se te haga más fácil construirlo, porque es más fácil construirlo porque estás con toda tu energía, estás con toda tu capacidad para aprender más cosas, las responsabilidades que tú decías, ¿no? En la medida que uno va, de pronto vas siendo padre o vas teniendo más responsabilidades en otro sentido, cada vez queda menos tiempo y lo que a veces no entienden o no entendemos es que lo que vale es el tiempo es oro.
Suena trillado, pero es la verdad y a veces la gente no lo quiere entender. Entonces, un poco pasando en limpio es, ok, de acuerdo, hay que empezar desde joven a planificar ese éxito y ese futuro que tú esperas. Pero ¿dónde está el problema? Es que el problema es que está en que en algunos jóvenes ya llegan al punto de la obsesión, de la depresión, inclusive algunos llegan al suicidio por querer ser los modelos que se ven hoy. Y yo más bien hago una reflexión aquí, digo, ¿qué nos llevó a ese momento de creer de que tienes que lograrlo mañana? Y más aún, algunos lo quieren lograr sin conocimiento de cuál es el proceso, solo lo quieren lograr con fe. O lo quieren lograr, yo me voy a poner un canal YouTube como lo hizo MrBeast. Para empezar, MrBeast se demoró 12 años en hacerse viral por primera vez. Entonces, él también tuvo su proceso. Entonces, lo que quiero es que la gente entienda es que no es solamente las ganas, no es solamente la planificación, es también vivir ese proceso. Y eso sí, para como tú decías, ¿no? Para estar listo para cuando llegue esa Que oportunidad. puede que nunca llegue. También porque ahí Mira, vienen otros temas que hemos hablado. yo te voy a poner un ejemplo de, o sea, a ver, vamos, dices tú, aterrizando un poco las ideas. Primero, ¿qué es éxito? Eso depende de De cada cada quien, quien, ¿no? Puede exacto, ser qué es lo que busca, para mi mamá éxito era tener dos hijos, un varón y una mujer, era lo que ella quería. Probablemente tu concepto de éxito sea diferente al mío y al de como el de todo el Paulina. mundo. Lleguemos a un punto medio de lo que en esta conversación vamos a llamar éxito. Para mí el éxito, ya que estamos hablando aquí en un canal de emprendimiento, es alcanzar libertad financiera. Pongámosle que ese éxito no necesariamente tiene que decir que pues tienes $1.000.000, sino que pongámosle que eres libre de hacer lo que tú quieras cuando tú quieras y vamos a fijarlo en el aproximado de según el estudio de la felicidad que ronda en ese momento a $70.000 al año en Estados Unidos. Vamos a dejarlo acá en 120.000 anuales, que vienen a ser casi 10.000 mensuales. Ok. Para aquí, América Latina, por ahí, promedio de 8 a 10. ¿Ya? Digamos que eso ya es libertad financiera, digamos que es solo de activos, de ingresos pasivos, ¿no? Que igual es difícil tener realmente un ingreso pasivo que uno sea tu propio negocio, acciones, no, mentira, porque igual tienes que estar pendiente, pero lleguemos a este punto medio de acuerdo de que pasivo, pues nos referimos a algo que le prestas ligeramente atención o que lo tienes ya tercerizado, tipo alguien maneja tus fondos, qué sé yo, ¿ok? Ahora, para tener en cuenta esto, pues generar 10.000, 8.000 mensuales, que vienen a ser 80.000, 120.000 anuales, si consideramos los tipos de intereses que prestan acá los bancos, que suelen ir del 7 al 8%, ¿cuánto necesitas de dinero realmente para decir que estás creando algo pasivo? Porque un interés mayor conlleva un riesgo mayor. Entonces pongámosle que tú para generar más o menos 8.000, digamos que exageremos un poco, que tienes algo que te está generando al 10% de retorno. Más o menos necesitas un patrimonio de unos $800.000, ¿ok? Y que eso genere 10% y con eso pues tú alcanzas la, entre comillas, libertad financiera. Entonces ahora que hemos definido el concepto de éxito de lo que estamos hablando aquí, ahora sí ya podemos pues un poco ir a organizando las ideas, ¿no? Sí es cierto como lo dije al inicio, si estás sentado en tu casa sin hacer nada, nunca vas a ver nada de eso porque el éxito es como estar jugando a la lotería. Raspas, raspas y Pero, puede que salga como puede pero que ni no. eso, porque hay mucha gente que gana la lotería y hay un estudio que dice que creo que el 95% de la gente que gana la lotería igual Claro, queda pobre. como los deportistas, pero me refiero como que a ese pelotazo de que funcione eso que estás haciendo es una lotería. Porque conocemos Facebook, pero en el camino se quedó Hi-Fi, se quedó MySpace, se quedó Tumblr, se quedaron muchos, ¿ya? Em, Y el mismo Mark Zuckerberg antes de llegar a Facebook tuvo 4 o 5 proyectos en los que fracasó también. ya había tenido éxito en uno que otro, que incluso le intentó comprar Microsoft. Pero, o sea, salgámonos de un poco de estos perfiles que son el 1% y no solo porque son brillantes, sino porque nacieron en Estados Circunstancias Unidos, distintas. Eso te quería familias referir hace un ricas, momento. o sea, cosas Eh, que ya no controlas. ajá. Y también tenemos que obviamente sacar de la ecuación a la gente que a mi parecer está fuera de la jugada. ¿Quién está fuera de la jugada? Alguien que no tiene cubierta la pirámide de Maslow. O sea, si tú no tienes salud, no tienes educación, no tienes alimentación y no tienes seguridad y descanso,
estás fuera del Difícilmente. juego Sí, también. no O sea, tienen cómo tienes que competir ahí. enfocarte primero en trabajar como empleado, ni siquiera pensar en emprender, formarte, trabajar como empleado hasta que puedas cubrir esas necesidades. Ahora, ahora sí ya podemos entrar en materia de. Lo que te decía es que es como una lotería, porque yo te puedo poner un ejemplo de alguien que intentó y no, nunca la pegó en ese concepto de lo que hablamos ahora de éxito, porque él alcanzó el éxito de otra forma. Esa persona es mi abuelo Gustavo. Él, por ejemplo, intentó vender bolos, intentó emprender con X y Z cosa, intentó ser político, y al final del día, hablando desde un término económico, él es una persona que trabajó hasta su jubilación. Dentro del concepto de éxito que estamos hablando, él siempre fue un hombre dedicado, un hombre muy inteligente, un hombre honesto, un hombre justo, pero no le tocó la lotería. Y eso puede ocurrir. Entonces, lo que trato de decir es que para ese concepto de éxito del que estamos hablando, porque hay muchos conceptos, o lo que tú lo quieras considerar, tienes que saber que es importante que disfrutes del proceso, porque es probable, es muy probable que no lo logres, es muy probable. Entonces, por ahí quería enfocarlo yo. Ya. Acabas de dar un buen punto y a eso es lo que me refería al inicio. Los jóvenes entran en depresión por esos resultados que tú dices, o sea, que no lo logran, porque realmente el 10% de la población mundial es la que realmente es rica, en sus diferentes rangos, ¿no? Unos súper extremadamente ricos, otros medianamente ricos y otros algo ricos. Entonces, cuando los jóvenes ven que no lo logran o no están o no tienen posibilidades de lograrlo, viene la frustración. Entonces, a eso me refería yo con el por qué sentirse así si tú puedes empezar tu proceso y lograrlo a tu manera. O sea, ¿por qué creer que tienes que lograrlo a los 30? O sea, ¿por qué no creer que tu proceso es más largo? Yo te pongo otro ejemplo, el ejemplo de mi papá. Mi papá fue lustrabotas. Él realmente yo considero que tuvo libertad financiera recién a los 50, 55 años, que ya todos nosotros éramos adultos, habíamos terminado la universidad, el negocio familiar había prosperado y había logrado comprar algunas propiedades y mi papá vivía bien y nos dio buena vida. Fue un proceso más largo, pero lo logró. Entonces, a veces los procesos toman generaciones. Probablemente a ti te toque lograr algo mucho más que mi padre, pero porque el proceso empezó ya casi hace, mi papá murió de 81 años, si estuviera vivo debería tener 84, 85. Ponle que él empezó a los 15. 70 años pasaron para que más o menos tú estés en condiciones de lograr algo más allá de lo que logró. Entonces, ese es el tema, que a veces se estresan. No digo necesariamente, tú tienes que estar preocupado de triunfar, de crecer, pero a su tiempo, a eso me refiero yo, a su tiempo, porque no es que tú no dejas de soñar, no dejes de luchar, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aprendan a entender sus tiempos, su realidad, lo que tú decías. O sea, no es lo mismo emprender una empresa de desarrollo de software aquí en Jipijapa que en San Francisco. O sea, probablemente por una cosa muy tonta alguien te va a invertir $100,000 a riesgo de perderlo. Aquí, por una cosa brillante, tienes que luchar mucho para que te inviertan $100,000. Es el caso de Metso. O sea, si se logra el proceso, probablemente se logra una inversión, ponle de 100,000. Pero es que el trabajo de ustedes es un trabajo que en otro lado costará millones. Claro. Entonces, a ese tipo de reflexiones yo me refiero, porque no hay regla absoluta, como en todo. O sea, habrá gente que inclusive está en contra de todas las condiciones, como tú dices, les vuela la lotería y lo logre. Claro, o sea, ahí están los ejemplos de Mike Tyson, Michael Jordan. Exacto. Pero sí, o sea, es que es lo que te Y digo. aún así la circunstancia allí es totalmente distinta a cualquier deportista del mundo, porque ellos vivían en un país donde tenían oportunidad de, siendo deportistas, crecer y ir a una universidad. Allá hay un programas de becas bastante interesantes para los deportistas de élite, condiciones distintas, un país, un Estados Unidos que en esa época era lo máximo de país en libertades, en oportunidades, en todo sentido. O sea, ellos inclusive nacieron en el tiempo perfecto, porque creo que fue la época de más bonanza de Estados Unidos. Sí, es realmente, o sea, es lo que te digo, a mi parecer es una lotería, pero de lo que yo sí estoy como que muy consciente de esto es que realmente tienes que disfrutarlo, o sea, tiene que ser algo con lo que si mañana más tarde no funciona, no sientas que hayas perdido tu Exacto. tiempo. Ajá. ¿No? Y de pronto lo logras más tarde.
O sea, no necesariamente a los 30, de pronto lo logras a los 40. Mi papá, como tío, lo logró a los 55, tal vez. Claro, pero o sea, es lo que te digo, yo entiendo esa psicología lo importante es lograrlo, pero yo soy muy de, hay que lograrlo en este tiempo. Es como que, mira, yo te diga, y no es por restar mérito ni nada, pero obviamente cada quien tiene su proceso, pero es como que, digamos, yo que tuve todas las condiciones para poder estudiar medicina, me hubiese quedado 10 semestres y que me gradúo. Y entonces celebro, lo logré. No. Es que no servía, pues, o sea, ya que te pegues el doble de lo que tenías que estudiar, ya Y perdiste no, pero, tiempo. o sea, lo que te digo es es que hay casos y casos. O sea, te digo, mira, yo que tenía las condiciones para poder estudiar y que seguramente había gente con mejores condiciones que yo y no lo aprovechan. Entonces es como, em, para mí haber logrado terminar la carrera y que tú lo pudiste constatar, no fue un éxito, no fue, lo logré. Fue un paso más. Era mi obligación porque tenía todos los recursos. Ahí viene algo que decía, es que mucha gente cuando se gradúa dice, ay, al fin me liberé. Ahí empieza el problema más bien. Sí. ¿Cuál es el primer problema? Que no hay Encontrar trabajo. trabajo. Justo hoy día hablaba con algunos amigos y, por ejemplo, creo que el 90% de mis conocidos están desempleados y ese 10% que está trabajando no les pagan. O sea, porque trabajan o bien en el sector público, a menos de que estés en un ministerio o en la asamblea, pues que ahí sí son más puntuales, o, Están atrasados. o que estés, o bien que estés en un sector público, digamos, a nivel de municipalidades, están atrasados. O incluso estando en el sector privado, porque dependen mucho de la mano del sector público, como es el caso de los prestadores, y están atrasados. Y no son atrasos de un mes, son 2, 3 No hay meses. millones de dólares en deuda. Ajá, entonces ahí empieza realmente el problema. Sí, no, y algunas empresas del sector de la salud ya han quebrado, de hecho. Sí, Y eso genera desempleo también. Eso hablando del sector de la salud. Pero mira, te traigo unos datos que dice, el 86% de los jóvenes entre 18 y 34 años sienten presión constante por tener éxito temprano. Eso es bastante, ¿ah? El 72% se ha sentido atrasado al compararse en redes, hablando de LinkedIn, ¿no? O sea, al ver que hay otros perfiles ahí en el mundo que de pronto dice, estoy lejos de eso, pero es que ahí viene el tema, ¿no? Estoy lejos para tal vez tal sector, pero en mi sector probablemente estoy bien. pero ya te digo, o sea, es que es un tema, como todos los temas que se topan acá, es un tema complejo porque ya es un tema de validación. Por ejemplo, yo veo LinkedIn y a mí me da igual que tengan 3 PhD. Yo conozco un montón. Mira, yo me acuerdo. Es que ahí viene el Mira, tema, porque tú lo entiendes. te voy a contar una historia. Cuando yo estaba eligiendo la carrera, yo me acuerdo que justo le contaba el otro día a mi abuelita. Mi mamá me dice, bueno, ya terminaste el colegio, ahora sí, pues ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, no, yo no voy a estudiar. Yo voy a ser este mochilero, le digo. Ah, me, me, me cagaron, dicen en el argot popular. Y me dice, o sea que tú quieres irte a trabajar y ser burro con plata. Y yo le decía, sí. ¡Pah! De nuevo, bueno. Ahí vino la intervención, Paulina, mis abuelos, mis tíos. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Yo, ya, quiero ser políglota. ¿Qué es eso? No, que hablo varios idiomas. Y me dice, o sea que tú quieres es que te pagues un curso de inglés. ¡Ah! Estaban haciendo mierda la pasión de Cristo. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué quiere usted que estudie? Y me dice, algo como medicina, derecho. Hubiera empezado por ahí. Y Paulina me dice, yo quiero ser abogada. Y yo le digo, ya, pues ya estudio medicina. Y yo recuerdo que hace unos días le digo a mi mamá que yo pensaba que solo existían los burros con plata, pero que me había mentido, porque yo en la universidad me di cuenta que también habían los burros con doctorado. Entonces, realmente el estudio va más allá del título. Entonces, por eso es como que en LinkedIn que haya título, No, diplomado, eso son no. formas de estratificar a la gente, pero realmente no garantizan. Eso es como lo que siempre hemos hablado. Ser abanderado, ser el mejor alumno del aula no te garantiza nada. Lo que garantiza es
tu capacidad de estar aprendiendo siempre, tu determinación, tu disciplina. A veces la disciplina tiene más valor para mí que hasta la misma inteligencia en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, yo sí conozco mucha gente que sí se autosugestiona cuando ve que hay perfiles mejores como que, tengo maestría o tengo doctorado o tengo una especialidad en tal Tienen cosa. la necesidad de compararse. Pero a mí, por eso te digo, es muy de perspectiva. A mí en lo personal no me afecta. ¿Qué sí me afecta? La métrica anterior. Hablando en los términos que definimos para el tema, para el podcast de hoy de qué es éxito, a mí sí me afecta la métrica de que la presión de alcanzar un éxito temprano entre 18 y 34 años, que mira que no lo había visto, pero no es muy lejano de lo que yo te decía, que de un techo de 38. Es que más allá de ello ya hay otras responsabilidades y ya no es lo mismo. ¿No? Y los tiempos han cambiado, porque mucha gente se compara por ejemplo, en el caso con mi padre, la época de mis abuelos. O sea, a mi edad ya tenía casa, mi abuelo, creo. No, y no solo eso, sino es que tenían 5 o 6 hijos. Entonces dice, ¿cómo lo hacían? Es que muchas circunstancias distintas. La economía de los países en ese tiempo no estaba tan en crisis como hay una crisis a nivel mundial. ¿Sabes que no lo veo tan así? La vida costaba menos. ¿Por qué? Yo creo que se vive mejor ahora. Yo lo que No, creo es no, que hay mejores condiciones por la evolución tecnológica, pero en esa época los padres tenían, mira, mi papá tenía tiempo para ir al trabajo y llegaba y me sacaba a pasear. Él tenía tiempo para divertirse todo el fin de semana, eh, y le alcanzaba el dinero y le alcanzaba el tiempo. mira, lo que pasa es que, Comparado con el presente, eso no pasa. pero sabes que yo no creo tanto que las condiciones de vida se han empeorado o algo así. Lo que yo creo más bien es que se ha creado, ahí sí, un estándar de vida. Entonces, alguien que ya está en cierto nivel ya no quiere bajar. ¿Y qué es lo que te trato de decir? Si, por ejemplo, digamos, yo ahora que no tengo un hijo, tengo la posibilidad de irme a comer un helado, y al rato que tengo un hijo ya no puedo, pero yo me quiero seguir comiendo helado. Es que es el tema del consumismo, por eso yo te digo, mi papá para nosotros, mira, mi hermana utilizaba los libros y como yo soy menor que ella, yo usando los libros que dejaba ella. Ahorita un niño de ahora dile que le vas a dar los libros al hermano y se te pone a llorar. Claro, o era muy común que se dejaban la ropa para el otro. Exacto, la ropa, entonces ahí se gastaba menos. Pero, o sea, es lo que te digo, no es que a grandes rasgos alcanzaba para más, tal vez un poco, pero realmente lo que yo creo es que la gente estaba más acostumbrada a un nivel de vida más bajo, a disfrutar la pobreza. Ni tanto, o sea, no, yo no lo veo tan así. Yo lo que veo es que el consumismo ha hecho que la gente malgaste y desperdicie dinero en tonterías, Porque, por ejemplo, digamos, en esos tiempos, ¿qué tan necesario era un aire para ti? Digamos, tú te criaste sin aire sin acondicionado. aire Yo me acondicionado. muero. Y a mí me agobia el sol, me enroncho el cuello. Eso es lo que te digo. La gente no está dispuesta a bajar ese nivel de vida. Estará bien, estará mal, no tengo la data para poder criticar eso. Lo que yo sí soy consciente es de que yo no quisiera tener un hijo si es que no tengo las condiciones para. Antes eso no importaba. O sea, no importa si nos da el sol, si hay que salir a trabajar el machete, no importa si hoy día comemos arroz con huevo. Era una mentalidad diferente, pero en general yo creo que si uno quisiese mantener ese estilo de vida y vivir en una casa de ladrillo con zinc, aún puede. Y comer arroz con huevo y tener 5 hijos. Se ve mucho en el campo. Pero ¿cómo rompes el ciclo de la pobreza en ese caso? Es difícil. Sí, sin duda, pero vuelvo y te repito, yo conocí familias que no necesariamente vivían en esas condiciones y eran familias grandes y vivían bien. Sí. ¿Qué otro dato tienes? 70% ha experimentado el síndrome del impostor. ¿Sabes cuál es el síndrome del impostor? No estoy seguro, pero es cuando, digamos, tú te sientes como que no puedes realizar algo cuando realmente sí puedes. Algo No, más así. bien es al revés, es que cuando lo has logrado, tú mismo te autoflagelas ese logro, de decir, a lo mejor no me lo merecía, o a lo mejor lo Ah, ya, ok, hice ok, sí, es de verdad. la forma que no era la adecuada, o a lo mejor lo hice haciendo trampa, cuando ni siquiera he hecho trampa, sino es que se viven como que atacando a sí mismo, como diciendo que no se lo merecen. Ya, sí. Pero es sorprendente, 70%. Claro, o sea, a mí realmente me sorprende porque en mi caso no aplica ninguna más que la primera. Y yo creo que ya viene mucho un tema de la educación. Es que, por ejemplo, digamos, ¿por qué a mí no me afecta seguramente la métrica de LinkedIn y de la comparación? Porque a mí mi mamá me decía que a ella no le importaba, o sea, sí le importaba la nota, pero no era lo más importante. ¿Cómo te lo explico? Mi mamá quería que yo saque 10 y si no llegaba con el 10 se enojaba. Pero aún llegando con el 10 no era no era premio tampoco, no era la media, no era el estándar para ella.
Llegando yo con el 10 me tomaba lección para ver si es que yo realmente sabía. Entonces, de cierta forma, ella hizo que Paulina y yo valorásemos el saber. O sea, obviamente intentábamos sacar buenas notas para, digamos, para cumplir, porque tampoco es que era difícil. Pero lo que realmente era difícil era saber, porque nos tomaban la lección. O sea, mi mamá podría no saberse el tema, pero tenía el libro y nos preguntaba, y si no te sabías, era como que no te hubiera sacado esa nota. Entonces, no me afecta la famosa titulitis. Y con el tema del síndrome del impostor tampoco, pues porque desde niño nunca recibí un maltrato a nivel emocional. Nunca me dijeron, ay, es que eres tonto o es que tú no sabes matemáticas. A mí más bien siempre me decían, oye, tú sí sabes, tú eres inteligente y de cierta forma eso fue moldeando mi personalidad, pero no... Yo creo que tal vez influye mucho la forma en la que son criados los jóvenes para que afecten esas métricas. También depende mucho a veces de los padres, a veces los padres cometen un error. Quieren ver cristalizado en sus hijos lo que ellos no lograron. Y a los hijos hay que dejarlos ser libres. Hay que guiarlos, sí, pero hay que dejarlos ser libres. Y a veces ese es el problema, que la presión de no haberlo logrado el padre se la transmite al hijo y los lleva a eso, a estudiar esto porque tal cosa, o tienes que hacer esto porque tal cosa, pero en el fondo son ellos exteriorizando lo que no pudieron hacer. Sí. Claro, sí, sí, pero sí, o sea, te digo que igual, no sé, seguramente tendría que agendar una cita en ometso.com con psicología. Pero, pero, por ejemplo, yo conversaba con Paulina el otro día y hablábamos, bueno, ella sigue en la universidad, ¿no? Y hablamos de que tenía unas tareas. Yo creo que cuando terminé la educación de tercer nivel, o sea, creo que es la universitaria, así se le llama, ¿no? Sí. Ya cuando terminé la educación de tercer nivel fue como que ya cumplí, ya voy a bajarle el ritmo al nivel, no académico, sino al nivel de notas, porque mi mamá sí es muy exigente, aparte con el saber, con las notas. Entonces Paulina tenía una tarea y Paulina también trabaja, entonces ella pasa súper ocupada. Y yo le digo, oye, ya no la hagas, vámonos a ver una película. Y me dice, no, que después me saco cero. Y le digo, "Y si mami no se va a enterar, ¿qué te van a decir? Es que no puedo, yo no Ya puedo. es parte de su estilo Y yo de me reía estudio, de porque a su mí me vida, de sus pasaba valores. igual en la universidad. Habían veces que yo ya sabía que ya estaba aprobada la materia, ya no me iba a quedar. Pero yo igual cumplía con la lección o cumplía con la tarea, porque es un tema de responsabilidad. No sé si es que es alguna especie de trauma o algo así, pero No, es que ya se vuelve parte de tus valores, de tu formación, claro, eso eres tú. así sea que no lo entregues al tope de gama, pero cumple. Sientes que debes esforzarte, que no puedes dar menos, o sea, y está bien, eso es parte de lo que tú tienes como lo mínimo aceptable para ti, o sea, y está bien. Mira, veamos unos ejemplos empecemos con personas que lo lograron joven. Ok. Vamos a nombrarlos brevemente. ¿Escuchaste hablar de Malala alguna vez? Malala, la de Saf, una india, Yousafzai, ¿no? sí, ella es de pakistaní, Pakistaní. que peleó por los derechos de la educación de las mujeres y a los 17 años logró el premio Nobel. Ella es la que dice, One child, one book, and one pen can change the world. Yes, ella. Eh, pero, o sea, mira, es otro tipo de éxito, ¿no? Es un éxito más bien ideológico, más bien Como la de, liber- Greta del- Thunberg, algo así. de libertad, de haber logrado algo para un montón de gente, ¿no? Mm. Pero ese tipo de éxito de pronto tiene a veces hasta más valor que el mismo dinero, ¿no? Porque tanta gente que va a cambiar su vida a partir de Mira, ahí. ahí topas un punto importante y obviamente estamos hablando de éxito financiero, Sí, pero esto que tú mencionas a nivel del ser humano tiene más valor. Y se puede ver a simple vista. Mira, los hombres que en su momento fueron los más ricos del mundo, Bill Gates, Warren Buffett, manteniendo sus imperios al ritmo que mantenían y con digamos, la rentabilidad del rendimiento que tenían sus acciones, seguramente pudieron haber seguido siendo los más ricos. Pero ¿qué patrón vemos? ya Que no tenía empiezan a sentido. regalar el No, y ya dinero. no tenía sentido, pero yo sí, ¿para qué voy a hacer más? Me voy a morir, no me voy a Entonces, llevar nada y tengo que una disfrutar. forma en la que tratan digamos, mejorar ya ese estilo de vida de que ya es que ya lo tienes todo, ya que puedes comprar, No, y ya. saben que con ese dinero se mueren y les sobra. Entonces dicen, Entonces tengo que empezar a regalarlo. empiezan a hacer Se vuelven acto social filántropos. porque, sí, se vuelven filántropos porque es que, curiosamente,
El ser humano es un ser que nace para servir. El ser humano que no sirve tiende a la depresión incluso. Mira, o sea, es que mira la base de la economía. ¿Cuáles son las grandes empresas? Las que sirven más y mejor a la gente. Por eso son super empresas, ¿ya? Y, Tienen mi, alcance global. y si se hace un estilo tal vez un poco cualitativo de la felicidad, seguramente encontraremos más felicidad en la gente dedicada a la religión, como las monjas, los padres, gente que no tiene Están más en seguramente paz. posesiones, muchas posesiones materiales. Yo admiro a mi mamá, por ejemplo, mi mamá vive en paz toda la vida. O sea, y ella transmite paz. Tú te acercas a mi mamá, la gente cuando me ve con mi mamá me dice, qué linda que es tu mamá. Se la ve, es un ángel, me Oye, dicen. mi abuelita Flor, que hace poco se acaba de operar y ella es fanática del podcast, este, y es tan feliz, loco. El otro día la veo que estaba viendo una hormiga que daba vueltas en la mesa y dice hormiga tonta, dice. Y yo digo, Dios, yo Pero mire, quisiera son muchas eso. cosas que inciden. Ella se crió en el campo y tal vez le recordó su infancia. Sí, no sé, o sea, y lo que conversaba también con una amiga el otro día es que ahora que uno tiene el conocimiento de las cosas, pues uno tiene la responsabilidad de intentar hacer el mundo un poco mejor. Pero hay días en los que, como todo ser humano, me siento agobiado. Y tienes ganas de mandar al demonio al mundo mismo. No, 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 no tanto eso, sino más bien como que creo que 80% del tiempo me siento agobiado. Y a veces quisiera ser ignorante. No tanto, sino a veces estar en paz, descansar, hacer lo mínimo. Pero ¿sabes Es, qué? es que es que La hay una naturaleza de uno diferencia. no deja. Hay una diferencia entre descansar y ser ignorante. Claro, porque cuando tú descansas O sea, puedes ser igual, consciente pero estás consciente. pero cuando tú desconoces, porque ser ignorante no es un insulto por si acaso, es Sí, es desconocer de los ignorar. temas. Cuando tú desconoces, no te preocupas, porque Yo a no, veces no pienso, tienes nada que te estrese. mira, por ejemplo, que estoy últimamente hablando bastante con la gente, pero el otro día hablaba también con otro amigo y me decía, yo no quiero ver las redes sociales porque Lo enferman, pobreza, es robo, es... Oye, pero delincuencia, y eso existe, pero como yo no veo redes sociales, yo no, te da igual. no soy consciente, pero existen. Sí, mira, continuemos. Por ejemplo, el típico ejemplo, Mark Zuckerberg a los 19 años fundó Facebook saliendo de Harvard y a los 23 ya era millonario, ¿no? También tenemos de una cantante de Billie Eilish, ganó el Grammy a los 18 años. Y por poner un ejemplo, he citado estos, pero ¿cuál es el objetivo de haber citado estos nombres? Lo que viene a continuación. Vamos a hablar de la gente que lo logró ya bien grandecita. Y el típico ejemplo es del Coronel Sanders, del famoso Coronel Sanders de KFC. Él lo logró a los 65 años. Después de haber fracasado en muchos intentos con su famosa receta, se la rechazaron 1000 veces. Dice, puede ser marketing también, no puede ser haya sido Claro. menos, pero que te la rechacen 100 ya es bastante. O sea, es un hombre que no se rindió y que lo logró al final. Claro, pero sabes que, mira, ahí por ejemplo tratan de encasillar el éxito de dinero como éxito, pero ahí yo lo que veo en esos casos ya de vejez, de éxito tardío, es más bien como que el premio es la persistencia de una idea y no tanto el dinero. Mira, yo te pongo un ejemplo. Coincido contigo en eso totalmente. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo quisiera que un Metso funcione, ¿verdad? Y entonces, no sé, a lo mejor me dedico a transformar la forma en la que funciona la salud en el mundo, o a lo mejor me compro una empresa y me voy a vivir, qué sé yo, a una isla. Eso sí lo consigo de manera temprana, pero si estoy en la lucha persistente de que yo sé que esta visión que tengo yo del mundo es la correcta, y lo sigo hasta los 50, 60. Ya no lo haces por dinero, lo haces por Por demostrar que convicción. esta idea tenía razón. Y cuando ya lo logras, ahí sí yo te puedo decir, bueno, no te puedo decir, yo podría creer que el dinero ya no importa. Porque es como, ¿qué ya no importan 100, 200, 300 mil? Ya estoy viejo, ¿ya qué voy a hacer con esta plata? Lo que sí es que tú demuestras y dices, viste que esta era la respuesta Y correcta. el legado que dejan también, Eso, o sea, el ejemplo que dejan a como las cuando estás en un generaciones. examen y tú dices, es la A, No, es y la A. algo más. Dice, bueno, no lo voy a disfrutar yo, pero por lo menos mi generación va a quedar en mejores condiciones que las que me tocó luchar a mí. O sea, es que cada Sí. etapa tiene un punto de vista, o sea, por eso lo que decía al inicio,
Es que si no lo logras, no dejes de luchar, o sea, porque en algún momento eso dará sus frutos para ti o para los tuyos. Más que los frutos creo que dan satisfacciones diferentes, porque te pongo un ejemplo, ya te digo que un método no funciona en un lapso de 20 Cuando años. hablo de frutos, o sea, no es necesariamente dinero, o sea, por ejemplo, el coronel Sanders se hizo millonario. ¿Cuál ha haber sido lo más importante para él? Lo logré, Claro, demostré que de que valía, la receta sí que sí funcionaba. Es que funcionaba. te lo digo, es como cuando estás en un examen y tú dices, es la A, y todo el mundo dice, no, es la B, y tú te vas a la casa, todo el mundo marcó la B, no puede ser. Y cuando llegas, era la A. Dices, ah, vieron. Eso también da satisfacción. Sí, y por ejemplo, otro ejemplo de Samuel Jackson, si has haber visto las películas de él, éxito en Hollywood a los 46 años recién. Mira, no nos vemos muy lejos. Un ejemplo que siempre se saca como un punto de referencia, El Chavo del Ocho, su protagonista principal, que de hecho ahora están haciendo una serie, él lo logró a los 40 años recién. A los 40 años recién él logró hacer que El Chavo del Ocho tuviera éxito. Oye, ¿sabes algo de esa serie? Ah, de verdad que he estado hablando mucho esta semana, pero hablaba con Caleb el otro día. Ya. Y yo le decía, ¿sabes qué? Nunca me gustó el Chavo del Ocho, le decía yo. A mí nunca me gustó. Y me decía, ¿por qué? ¿Que eres loco? Y era chéverísimo. Y yo le digo, no, porque era como raro, porque era como gente vieja que actuaba como niños, me parecía Pero tétrico. ¿cuál es el tema? ¿Cómo nace? El Chavo del Ocho se pensó inicialmente para niños, pero terminó siendo un programa para grandes. Ah, Porque realmente el Chavo del Ocho te daba, si tú te pones a verlo ya con una mentalidad, con una visión distinta a verlo como un dibujito, como para verlo como una serie de niños, era una serie que te daba lecciones de vida. O es sea, como la Rosa de Guadalupe, más o menos. la Rosa de Guadalupe más es córtate las venas, acá el Chavo era más noble. Cuando Roberto Gómez Bolaños, ya, que es el personaje principal del Chavo, cuando él hace el Chapulín y en una entrevista le preguntan a Roberto Gómez, le dicen, ¿el Chapulín es un héroe? Él dice, es el único héroe, dice, porque Superman, Batman son de ficción, ellos nunca tienen miedo, el Chapulín sí tiene miedo, o sea, es un héroe de veras, le dice. O sea, palabras más, palabras menos. Claro, Entonces tuvo un impacto social sí. porque lo que te digo, o sea, lo que él hizo iba más allá de, finalmente no fue encasillado como una serie para niños, a la final terminó siendo para adultos. Por eso los grandes la seguimos viendo y la seguimos Y él disfrutando. me decía como que la magia del programa era que ya cuando estaban en acción, tú te olvidabas de que eran viejos. O sea, eso es lo que él me dijo. Yo pero realmente nunca me gustó, nunca me gustó. Sí. De algún rato míralos con otro enfoque. Tal vez a veces son situaciones que de pronto eran un estilo más a esos tiempos, pero en el fondo siempre había un mensaje social ahí, o sea, siempre había un mensaje para la familia, un mensaje de la pobreza, el de compartir cosas. Puede ser eso, porque es que realmente nunca me gustaron mucho esas series o películas de temáticas sociales porque yo soy bien llorón. Ahora grande me empezó a ver todas esas de la Segunda Guerra Mundial, que el pianista, que etcétera. Pero como soy, tú sabrás, pues no. A veces Sí. estamos en el cine y una película de comedia y yo estoy llorando. Como siempre lo hacemos, vamos a dar 5 consejos para poder manejar esta situación de la ansiedad, del éxito temprano. Y una de ellas es, define tu propio éxito, no el de los demás. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, ¿qué es éxito para ti? Para que no te angusties porque si alguien se compró un supercarro, si ese no es tu objetivo, no te preocupes a que él tenga su carro, ¿no? Es lo que quieres tú, no lo que quieren los demás. Cuestiona tu diálogo interno. O sea, eso es lo que hablábamos del síndrome, ¿no? Que si tú te comienzas a autodestruir, a ser tú mismo enemigo de tus sueños, también te vas a estresar, no lo vas a lograr. Entonces, cuando tú tienes bien claro el plan de qué quieres ser, de cuál es tu sueño, entonces te comienzas a autosabotear menos, ¿no? El otro es abraza tu propio ritmo. Entonces, eh, lo que decíamos, ¿no? Cada quien tiene su propio plan, cada quien tiene sus propios tiempos, cada quien tiene su propia circunstancia, su propia realidad. No se desesperen si lo ven lejos. Créanme que a veces en un abrir y cerrar de ojos dices, lo logré, pero no hay que dejar de luchar, o sea, ese es el tema. 10 años pueden parecer bastante, pero realmente en el mundo empresarial es poco realmente. Hay gente que se ha demorado mucho más para salir de la pobreza. Desintoxícate de las redes por momentos. Lo que tú decías, ¿no? O sea, si tú estás menos conectado viendo basura, te vas a estresar menos.
O sea, conéctate de pronto para lo necesario y evita estar haciendo el scroll y entrar en ese tema de que te va a dar más ansiedad, más aún si sigues contenido del que justo te hace daño, ¿no? Y si vas a estar en las redes, trata de ser consumidor de temas que construyan un poco más ese proyecto, ese sueño que tú tienes. Y una quinta que es la reflexión, una reflexión poderosa, que dice, ¿y si tu reloj no está roto, sino que nunca fue el mismo que el del resto? O sea, no es que nosotros no lo hemos logrado, sino es que volvemos al mismo punto anterior, ¿no? Cada quien con su ritmo. Bien, vamos ahora a hablar de un tema que quería traer desde hace un mes casi, pero ya no es tan trending, sin embargo sigue habiendo un temita ahí importante del que quiero hablar. El tema es, obviamente, sobre tecnología y particularmente sobre la IA. Y es que hace unas semanas atrás Elon Musk sacó una actualización dentro de Grok, que es la inteligencia que manejan ellos en xAI, que es la empresa, digamos, que absorbió X para maquillar los millones de dólares que pierden y desarrollar inteligencia artificial, ¿no? En sus laboratorios. El tema con X es que, a ver, hay que considerar de dónde viene la gran parte de donde utilizan para educar al sistema, ¿no? Y gran parte de ese contenido vienen de las mismas redes sociales. Vamos viendo pues que esta tiene cerca de 600 millones de usuarios, más o menos, que en principio parece muchísimo, pero al lado de los otros monstruos como TikTok, Instagram no es tanto. Y em, dentro de esas 600 millones de personas, ¿qué porcentaje forma parte de Estados Unidos? ¿Qué porcentaje es anglosajón? ¿Y cuáles son las tendencias que tienen estas personas? Creo que no es sorpresa, pues que en Estados Unidos es caracterizado por ser un país donde pues suele primar o suele encontrarse con mucha frecuencia la xenofobia, el racismo y gran parte digamos, estos sesgos que tenemos los seres humanos para con los demás. ¿Qué pasa? Que con toda esta data se ha estado entrenando a estos sistemas. Obviamente no es que es únicamente este perfil de persona. Hay múltiples, pero pues como un niño. El niño aprende de la persona con la que más se frecuenta, como esos niños que son violentos porque seguramente tienen padres violentos, o los niños que son buena gente, que son amigables, porque seguramente sus padres tienen esas conductas, niños amorosos. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Y prima pues digamos, este tipo de información en la red de X, que hoy por hoy, al menos en el habla latina, en Hispanoamérica, es mucho chisme, deporte, política, y la política es ataque, grosería. Y es lo mismo cuando hablamos a nivel de deporte, religión, al menos en lo que respecta a esta red social, que es muy de noticias, de lo que está trending. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a ejecutar ya esta actualización, eh, se declaró nazi. Y bueno, lo bueno es que como no estamos monetizando aún este canal, podemos hablar abiertamente del tema. Entonces, Grok se declara Mecha Grok, y que él era del Partido Nacional Socialista. Ya. Entonces, prácticamente es como que hubiese cobrado vida, imagínate. Bueno, ahí sí, un poco para orientar a nuestros seguidores. Como tú lo decías, y para decirlo más claro técnicamente, la inteligencia artificial, por ahora, simplemente se basa en lo que nosotros le proveemos, en la información que les damos. Si nosotros les damos contenido de ese tipo, obvio que la inteligencia va a Tener una tender predilección. a ir a ese tipo de análisis. Aparte que hay un tema, ¿no? De que quien programa y quien dirige los hilos de de Grok o de ese, al menos pudo haber sido hasta un experimento, lo guía y lo orienta a que piense de esa manera. Si mañana quisieran que fuera puro amor, también lo va a hacer, ¿ya? Porque va a depender mucho de la información que se le provea y en base a eso va a comenzar la inteligencia a armar sus, no criterios, porque no es autónomo, armar Claro. sus conceptos, De por hecho, el decirlo de alguna motivo por manera. el cual toma ese comportamiento es justo porque no es autónomo. Entonces, como que esto es lo que tengo y como no tengo criterio, pues creo que esto es correcto. Exacto. Y no es la única empresa con lo que ha ocurrido.
estuve viendo que también ocurrió con Microsoft, que en 24 horas de haber corrido Toy Tai, un LLM que ellos tenían, Sí. se volvió misógeno. Y también, pues, a nivel de estos sensores que colocan Y se volvió racista también en menos de racista. 24 horas. Claro, es que es la información que tiene. Claro, así es. Y considera, pues, que pareciera que todos tuviésemos internet hoy en día, pero no todos Mira, y tienen. Y esta gente, pues, por un lado, si generalmente no tiene. analizamos en frío eso que ha pasado, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso da muestras claras de que la inteligencia artificial, sin la guía y la ayuda o la interacción del ser humano, no es libre, no es sola. Y eso da muestras de que el ser humano sigue siendo el que manda todavía en el planeta, ¿no? Por ahora, pero sabes que a mí más bien me da como otra perspectiva de lo que ocurre. A mí me parece que es más peligrosa aún de lo que uno se puede imaginar. Y que seguramente la gente que nos sigue, que me escucha constantemente hablar de los futuros utópicos o distópicos que pueden ocurrir a raíz de la IA, podrían llegar a pensar que soy muy pesado con el tema, pero es que cuando tienes cierto nivel de entendimiento sobre el tema, dimensionas lo que puede llegar a ser o lo que no. Y entonces, mira, lo que a mí me llega lo que me lleva a mí pensar esta actuación que tuvo Brooke, es que si esta es la información que dispone, es la manera en la que probablemente se vaya a comportar. O sea, es que imagínate que tuviese autonomía, ¿verdad? ¿Cómo discierne entre el bien y el mal si es lo que se le entregó? Es que ahí pasa lo que ha pasado siempre históricamente. O sea, solo que ahora a través de la IA, ¿qué va a pasar? Las grandes potencias mundiales van a poner la información en la IA en base a cómo te quieren adoctrinar. Y esto me llevó O sea, si te das a... cuenta que es lo mismo que pasa históricamente siempre, Pasa ¿no? siempre, el ganador cuenta la historia. Eso, Exacto. eso decía el doctor Ronnie Moscoso. Me decía, no, ahorita lo importante es que ganes la campaña, porque el que gane es la que cuenta la historia. Ahorita tú dale, dale, lo importante es que ganes. Así es. O Y es sea, verdad. y- Y esto a mí me llevó a dos cosas más. Una, pues a mí me gusta mucho Alemania, de hecho, estoy estudiando para poder irme allá. Y me llama mucho la atención su cultura porque pues nuestra profesora alemán, la profesora Tanja, pues en una ocasión estábamos hablando de viajes, de explorar, y hay una palabra que es el Führer, que es como le llamaban a Hitler, claro, que era el guía, ¿no? claro, sí. Pero realmente esta palabra significa guía, que es algo que yo desconocía. Yo pensé, Pensé que era alguna palabra propia, ¿no? Que se había que para inventado. referirse al, pero era como el guía, Ah, ¿ya? ya. Y entonces ella dice como que, ya, wir haben diesen Wort. Y entonces dice, ponte, no sé, Bahnhof, Rathaus. Y de repente dice, esta la vamos a obviar, pero bueno, ya saben, jajaja, y sigue. Y es como que no les gusta hablar Ah, de no eso a les ellos, gusta ni ¿no? siquiera decir esa No, palabra. y tengo un amigo que se llama Daward, que era que me enviaba memes ahí. Dile el Führer. Y bueno, pues me dio curiosidad y me puse a investigar pues cómo les cuentan a ellos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de los tratados estos de paz que firmaron al final después de destruir Alemania, estaba que para que las futuras generaciones fueran conscientes de la atrocidad, no que habían hecho como país, sino de la atrocidad que puede llegar a ocasionar el fascismo o el nazismo como tal. A ellos obviamente les educan más de una perspectiva de cómo funciona esa ideología y no tanto de las torturas. Y de ahí los llevan, es obligatorio que los llevan a visitar los cosos estos de los campos de concentración. Es lo mismo que la IA, o sea, Ya, los están adoctrinando a que eso es malo. ya, Realmente para mí fue malo, pero pero ¿sabes es qué? una forma de asegurarse de que no vuelva a pasar. Ajá, o sea, y es como lo muestran allá, es como, esto es malo, pero hasta ahí. ¿Cómo lo muestran en Estados Unidos? Llegamos y salvamos a todos con nuestro ejército y liberamos al mundo. ¿Cómo lo muestran Los rusos, los rusos? Nosotros fuimos quien realmente los liberamos claro. y el mundo no nos lo atribuye. ¿Y cómo lo ve el resto de Europa? Lo ven como Estados Unidos nos estaba vendiendo armas a todos y con eso fue que se hizo rico. Claro. Y bueno, como siempre Latinoamérica desde acá, pues y nosotros súmale a los exportamos ingleses, café. a Winston Churchill, que fue de alguna manera como que
la imagen que representaba la oposición, porque era como quien dice el más visible de toda la coalición que había Era el lente y el eje, algo así. sí, para enfrentar Triple. a los alemanes. Y finalmente los que llegaron fueron los rusos Los aliados primero. y el eje. Sí, 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 sí. De hecho, quienes llegaron. Pero mira la historia. Y esto me llevó a otra madriguera. Y es que digo, qué curioso cómo entre países la forma de educación es tan distinta. Porque ellos se sienten muy arrepentidos de lo que hicieron. Pero yo te apuesto que si la cosa hubiese sido acá en América Latina, hasta el día de hoy hiciéramos broma. Porque es que mira, yo conversaba con un amigo que está allá en Alemania y me dice que a veces la gente ya mareada, borracha, hace bromas y la típica que le dicen a los ecuatorianos o a los colombianos, como que, oye, tienes polvo aquí. Y ay, cuá, 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 y se ríen. Y entonces ellos dicen, ay, sí, sí, rasúrate el bigote. Y ellos la cara es una cara fría de no es chistoso, eso ay, está ay. mal, ¿cómo es hacer esa broma? Y es lo que digo, o sea que nosotros, es como que, y lo decía Freddy Vega, nosotros. Es que nosotros no hemos vivido esas guerras, por eso tal vez somos distintos, ¿no? Pero no, es que no lo veo tan así, lo veo más bien como un aspecto cultural de nosotros nos burlamos de nuestras desgracias por intentar hacer la vista a un lado y no aceptar con vergüenza lo que está ocurriendo. Mira que si por ejemplo tú ya hablas de un político o algo que está haciendo mal, la gente tiene como que un criterio muy, muy formado. En cambio acá es como que tipo la gente hace burla y mofa y es hasta divertido. Imagínate, yo soy fiel, fiel seguidor de Abdalá Bucaram. Es que lo que te digo es porque acá no hemos vivido lo que vieron ellos, o sea, perder a tu familia, estar en guerra, escuchar bombas que explotan, o sea, debe ser un trauma que marca para la vida a ellos y ellos a sus generaciones, ¿no? Por eso tal vez se aseguran de que no vuelva a pasar, Pero lo que te digo es, mira, acá también matan, roban. pero no es lo mismo. O sea, tú todavía duermes en tu casa, bien o mal sobrevives, tienes lo que tú decías, bueno, no todos, pero la mayoría tienen dónde dormir, dónde comer, dónde ir a un hospital, así te atiendan después de un mes, pero como sea, hay salud. Pero allá no, pues allá, mira, estaba viendo lo que pasaba en la Franja de Gaza, o sea, tuvieron que lanzarles en aviones ayuda porque no había forma, o sea, el conflicto está tan fuerte de que la gente está muriendo de hambre. Vi un niño que salía, dice, no hay nada que comer, hay que comer arena, y se mete arena a la boca. O sea, eso no lo ha vivido nadie acá. Tal vez por eso somos cómodos, por eso a veces no nos esforzamos mucho, porque bien o mal hemos vivido cómodos, con todos los problemas que puede tener Latinoamérica, a diferencia de Europa que se ha tenido guerras de a veras. No profundicé más en el tema, pero habría que analizar cuánta gente muere y cuál es el tema de temor, tortura que se genera acá con el tipo de narcoestados en los que vivimos la gran mayoría de países latinoamericanos. Porque ahí muere más gente en México que en muchas guerras, que en la guerra de Ucrania y Rusia. Tal vez. O sea, Habría que ver las cifras, ¿no? Pero cuán traumático es cada caso. claro, sí, eso puede ser otra cosa. Y Sí. bueno, total, pues, esto me llevó a yo decir, pues, ok, ¿qué pasaría entonces en el futuro ya con todo este precedente? Y me terminé encontrando un paper que se llama 2037, donde ya hay rasgos de lo que estamos hablando. Entonces empiezan un poco a contar cómo funciona la IA y cómo empezó, y hay una parte en la que dan una fecha exacta en la que OpenAI va a lanzar su modelo GPT-4, así. Y quien lo hace, pues, es un ex OpenAI, y obviamente él tenía la fecha en la que se iba a dar. Pero Claro. para el resto de la gente, uy, atinó la primera, es Es de los Simpsons, dijeron. como el pulpo Paul. No, dijeron, este es de los Entonces Simpsons. con esa ya ya te enganchas con el paper. Y entonces luego da cuándo es la siguiente ola. Y entonces empieza a hablar de cuando ya se alcanza la AGI y la inteligencia artificial general, que es cuando ya cobra conciencia y toda la cosa. Y bueno, total que hacía una reflexión el paper que decía, al final hay solo dos caminos. O la desarrollamos nosotros, porque ¿en qué giraba en torno al paper? Desaceleremos este tema de la IA porque va muy rápido y no se está adaptando la gente. Entonces él decía, al final hay dos alternativas. O aceleramos el paso, llegamos a la AGI y mucha gente se va a quedar atrás y todo el conflicto social que puede ocurrir y esta cosa puede cobrar vida y volverse meca Hitler de nuevo. O China lo logra antes que Occidente. Pero mira la narrativa. O
sea, obviamente uno dice, ah, no, China, un gobierno socialista, un gobierno opresor, que es lo que dicen los medios, ¿no? Yo No, es nunca he que no estado allá. importa si es, no importa si es socialista o opresor. Lo importante es cuánto representa eso para controlar a la población mundial. Claro, o sea, y sin estar del lado de uno o el otro, ¿no? Más es por lo que te digo, cómo ya empieza a haber esta connotación de quiero contar la historia yo y voy a meter miedo de que mejor gano yo a que... ¿No? Es lo que ocurría en cuando, ¿Quién conquista? Y en base a qué lo dice él. Él debe tener información que nosotros no tenemos. Seguramente. Y entonces dice, aquí hay dos caminos, o aceleramos más el paso y lo logramos, o lo logra China y nos controla a todos. Pero mira la narrativa, no es porque ahorita la guerra es con China, pero en su momento, ¿cuál era la narrativa? Nosotros vamos a llevar primero al hombre al espacio y lo logra Rusia. Y dicen, no, entonces nosotros vamos a llegar antes de que se acabe la década del hombre a la luna. O sea, mira cómo manejan, y es lo mismo que ocurrió en la Primera Guerra Claro, eso fue Mundial. así como fue la carrera espacial, ahora es la carrera por la IA. Y ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la conquista española. Y con esto cierro un poco el tema que poco tenía que ver con la IA, era más un tema un poco de cómo podría ser el mundo. Y es, mira entonces cómo enseñan allá la conquista española. Y es, no, llevamos educación, llevamos religión, y cómo la enseñan acá. Acá le enseñan, nos esclavizaron, nos robaron Nos el oro, robaron nos el oro, claro. torturaron. Entonces, al final del día, el ganador cuenta la historia y ya hay estos indicios de yo la voy a contar. Y están generando este pánico de no, que no gane China, no, que no gane tal, y tiene que ser Estados Unidos quien lo logre. Es por todo lo que representa, por el control, porque, o sea, mira, solo el simple ejemplo que tú decías Creo de, que nunca nos hemos expuesto a una herramienta tan masiva, no, y tan poderosa, tan o sea, poderosa. y cómo puede marcar el camino y hacerte creer hasta lo que no es. Imagínate lo que hacía la Cambridge Analytica, que es análisis de datos. Ahora imagínate lo que se puede hacer con IA, que literalmente puedes analizar datos en minutos. Exacto. Sí, y bueno, y con esto le hacemos la pregunta a nuestros seguidores, ¿no? Si ustedes creen que exageramos o realmente la IA algún día, algún momento tomará vida. Coméntenlo. Bien, y la semana pasada que hablamos de una película y un documental del dilema de las redes sociales, ahora toca hablar del libro y hoy he querido traer un libro no tan técnico, un libro que es tanto para niños, jóvenes y para adultos, eh, que de hecho me lo regalaste tú cuando era un niño, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que es ese que está ahí encima del Sí. pisapapeles. Y a mí no me lo regalaron, a mí. Ojalá vea este programa, mi amiga, ¿tú te acuerdas de Ruby Castillo, mi amiga de Colombia, Ah, con la sí. que tú hablaste Yo por justo teléfono estuve el otro hablando con día, ella hace poco por el por unos tema de temas de Ometso? Ometso, ajá. Ella fue mi compañera cuando trabajaba en Guayaquil en la clínica y ella trabaja para una empresa de Colombia que nos vendió la historia clínica electrónica y había un equipo mixto entre gente de Ecuador, gente de Colombia que estábamos haciendo la implementación. Y nos hicimos buenos amigos y alguna vez ella me dice, mira, Aaron, te voy a regalar este libro, léelo y aplícalo en tu vida porque ya hemos de profundizar, probablemente tú vas a tocar por tu misma cuenta en el análisis. En algún momento de mi vida estaba metido en la armadura, ¿ya? Y entonces ella lo había notado y decía: "Aaron, mira, veo que tú eres así, 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 y debes cambiar esto, 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 y te voy a regalar este libro para ver si reflexionas un poco". Y me pareció tan interesante el libro que después te lo regalé a ti. Y es un libro que de pronto puede parecer hasta un cuento infantil, pero realmente no lo es. Cuenta momentos y una historia de vida, tal vez, para gente que se siente identificada y reflexiones, muchas reflexiones durante ese trayecto que creo yo que nos vas a contar tú ahora. Sí, bien, bueno, la historia, o bueno, esta fábula del Caballero de la Armadura Oxidada, que podría parecer, como tú le dices, un cuento para niños, realmente es muy profundo y es justamente del tipo de libros de ficción de los pocos que yo leo, porque yo solo leo no ficción, pero sí hay uno que otro libro por aquí en el stand de los que hemos colocado, que son de ficción y justamente son historias que tienen una enseñanza. Y bueno, acá, ¿qué ocurre con el caballero de la armadura oxidada? Se trata pues de un gladiador, de un caballero prácticamente pues, em, que vivía todo el tiempo en combate al punto de que pues eventualmente él intenta quitarse la armadura y ya no podía porque estaba oxidada y no podía
recibir afecto de su familia, ni de su esposa, ni de su hijo. Entonces, el caballero agobiado por intentar resolver este problema, decide emprender un viaje, el típico viaje del héroe. Y esta fábula justamente tiene este círculo del camino del héroe que, o sea, es muy notorio de apreciar y que se repite en muchas historias heroicas donde tipo hay un problema, hay ese llamado, la negación del héroe, y luego el héroe decide ya salir a la aventura, el aprendizaje y luego lo que lleva como enseñanza para él o la solución que lleva para compartir con los demás, con el mundo. Entonces, bueno, él se da cuenta que se había convertido en un prisionero de esta armadura y tiene que concretar 3 misiones para poder despojarse de la misma. Lo leí hace muchísimos años, así que las tengo anotadas acá. Y esas 3 pruebas son el castillo de soledad, el castillo de la verdad y el castillo de silencio. Todos estos castillos los tenía que atravesar para encontrar al mago Merlín, quien finalmente le iba a ayudar a quitarse la armadura. Entonces, primero en este castillo de soledad tenemos que él enfrenta sus miedos más profundos, donde descubre que sin su armadura es vulnerable, pero también es auténtico. De ahí viene la parte del castillo de la verdad, donde aprende a verse a sí mismo tal y como es, donde reconoce sus errores, sus apegos y las cargas emocionales que lo han eclipsado bajo la armadura. Prácticamente se reconoce como un ser humano. Y luego el castillo de silencio, que en el silencio absoluto comprende que la verdadera sabiduría nace del interior y que solo escuchándose a sí mismo puede avanzar. Ahora, en, una vez que llega a donde el mago, una vez que llega a donde Merlín, se encuentra pues que primero debe desprenderse de cada parte de la armadura. O sea, no es como que le quita todo, sino que se van a ir rompiendo o te las vas a ir poder sacando conforme vayas cumpliendo ciertas actividades, ciertas misiones, digamos. Si lo llevamos un poco a la vida es como ir creciendo, ¿no? Ir Ujú. madurando. Sí, entonces tenemos que la primera eran las hombreras, luego el pecho, los brazos, las piernas y finalmente el yelmo. Y cada pieza que caía simbolizaba barreras emocionales que el caballero tenía, que eran el orgullo, la vanidad, el miedo, el resentimiento y la excesiva racionalidad. Entonces, bueno, al final el caballero logra volver a su hogar y renueva su relación con su familia y ahora pues está libre de defensas innecesarias. Y en este proceso, pues el caballero tuvo algunos elementos simbólicos que lo acompañaron en su proceso de convertirse realmente en héroe, como lo fueron el herrero, el bolsalegre, pues que era un bufón que lo conduce hasta donde se encontraba el mago, la ardilla y la paloma Rebeca, que era su compañía, y Sam, que era su yo interior, que lo aconsejaba en cada paso. Entonces, a grandes rasgos, esta fábula que es súper breve, pero tiene una historia bien profunda. Incluso hay un momento en el que se enfrenta al dragón de la verdad, donde le toca, digamos, prácticamente asimilar quién es él en esencia. Es Comparado con prácticamente la vida, ¿qué es el dragón de la verdad? A ver, es el dragón de la verdad. comparado con la vida son los momentos de crisis. Cuando uno está pasando por un problema y uno aprende a descubrirse a sí mismo. Más que nada problemas profundos, problemas en los que realmente ¿Cómo tú, logra la verdad? tú sientes que no das más. Y después de un tiempo tú dices, chusica, unos no lo logran, otros sí tú dices, lo logré, mira, logré pasar de esto, ahora estoy en esta etapa. Y ese es lo que le llaman también el momento de verdad en la vida de toda persona. Decisiones importantes como me quedo aquí, me voy, migro, no migro, hago este negocio, no hago este negocio, invierto, no invierto. Esos son los momentos de verdad y de distintos tipos que se va a encontrar cada persona en el andar, ¿no? Sí, ok. Y bueno, a grandes rasgos este libro es un libro de autodescubrimiento. Me gusta mucho porque yo lo leí en una época en la que había empezado ya a leer mordazmente y pasa pues que cuando uno da los primeros sorbos de conocimiento uno cree que se las sabe todas. Entonces,
ya mostraba yo esa actitud que tanto me caracteriza. Pero pues el libro me ayudó un poco digamos, a bajar los humos y aterrizar un poco más lo que es realmente importante. Sí, y sabes que todos pasamos por ese proceso. Te lo digo que mi amiga me lo regaló. ¿Qué habré tenido en esa época? Que unos 28 años, 30 años tal vez, cuando me regalaron ese libro. Y es una época en la que tal vez todos nos confundimos un poquito, y más aún cuando te está yendo bien. Cuando te está yendo bien, te crees que eres lo máximo, crees que nunca vas a pasar momentos de crisis y que nunca van a llegar momentos difíciles. Te llega un poco de soberbia incluida y, y en algún momento la vida te enseña. Sí, y Y esos son los bueno, momentos de verdad. no tanto con las emociones que plantea el libro necesariamente, pero sí es una buena metáfora de esa armadura que son las emociones negativas que muchas veces nos aíslan de la gente que nos quiere, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Entonces, bueno, es un libro que quería traer a colación hoy justo porque hablamos de un tema profundo, como lo fue al inicio, pues de la presión que sienten hoy por hoy los jóvenes por alcanzar el éxito temprano y que a veces es más fácil, digamos, hablarlo que realmente hacerlo y a veces hablamos sin sentirlo realmente, pues. A mí me pasa muchas veces que suelto cosas de las que al siguiente día me arrepiento, Sí, la lucha es pero es propia constante. de, sí, o sea, yo creo que el problema es no arrepentirse o no intentar corregirlo, o sea, yo creo que hay muchas ideas que tengo hoy que hace muchos años no las tenía y que en un futuro seguramente serán diferentes. Sí. No, y te digo, y los momentos difíciles no solamente nos vuelven mejor persona, sino que te vuelven más empático. Cuando tú ves que alguien está pasando por un momento difícil, tú ya no lo tomas como, problema de él, o no es mi problema, o sea, porque tú sabes lo que esa persona está sintiendo porque ya lo has vivido. Claro, sí, y me pasa seguido y me parece chistoso pues que para muchas de las personas que no son directamente amigos míos, sino conocidos o en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir, yo soy un referente de lo bueno y de lo malo. Entonces como que si tienen una idea de negocio me llaman a contar y me dicen, oye, ¿tú qué opinas de esto, esto, esto? O si tienen, digamos, algún tema, qué sé yo, de redes sociales o incluso algo de medicina, una segunda opinión. Pero también me buscan por otros temas como tipo, oye, no, es que mira, que no me olvido de mi ex o no, tengo este problema de que, sobre todo los más jóvenes que todavía hacen política en la universidad, no, que la otra vez me pasó esto, esto, lo otro, yo me acuerdo que cuando a ti te pasó, o sea, ¿cómo hiciste? Claro, es que ya Y te te vuelves vuelves un referente referente. porque es la experiencia. Y mira, ahí radica la diferencia de uno como persona, porque yo podría ser tu ¿Qué me importa? problema. Es tu problema. Pero hay veces que te tocó tan duro Es que tú dices, que, yo hubiera querido exacto, tener un Said. exacto, sí, O sea, cuando tú ya lo vives, lo has vivido, tú dices, Chusica, yo no voy a dejar sola a esa persona como me tocó a mí tal vez pasar solo ciertos momentos. O sea, sí, a mí me ha tocado de todo, o sea, pasarlo solo y pasarlas también. He tenido unos pocos buenos amigos que sí realmente han estado en los momentos difíciles. Amigos y amigas, porque he tenido algunas amigas también que han sido confidentes tal vez de las cosas difíciles que les sí. toca pasar a las Y, personas. y es difícil cuando no tienes un referente sobre todo de estos momentos difíciles, como que alguien ya lo logró y sabes cómo preguntarle o qué hacer. Tipo, no hemos contado aún la historia de mi paso por la universidad haciendo política. No alcanza el tiempo y creo que aún no tenemos la audiencia suficiente para que repercuta la historia con lo importante que es para mí. Pero lo que sí es que hubo un momento muy duro en el que cuando estaba haciendo política parecía que el mundo se acababa. Y ya hablamos de la época en la que ya estábamos gobernando. Claro. Mira, es lo que yo te decía alguna vez. Tal vez, o sea, lo que voy a decir no es que voy a cuestionar a mi padre, pero muchas cosas que yo sí he hecho por ti, me hubiera gustado que él las hiciera por mí. Y no es que él no quería, él no podía porque él no sabía cómo hacerlo. Claro. O sea, Entonces, por eso soy muy claro, ¿no? O sea,
la situación de conocimiento y de momentos de mi papá para conmigo eran distintas que los míos para contigo. Para empezar, la Y en edad. general es que los padres no es como que intentan hacer mal, sino que desconocen. Desconocen, Y es que exacto. yo me pongo en la mente de mi mamá a los 25, 27, y yo digo, claro, pues que era una niña, sí. No había salido del país, no había conocido el mundo. Yo con este criterio digo, yo no podría formar un niño. Entonces es como que sobre el camino y a tropiezo se va aprendiendo. Sí, y bueno, volviendo un poco al tema, ese tipo de momentos difíciles te ayudan, como tú lo dices, a ser más empático. Y tipo, es que yo recuerdo que cuando estaba en mi momento haciendo ahí política, em, hubo un momento muy duro en la época en la que estábamos gobernando, en la que parecía que el mundo se acababa, se venía abajo, ¿no? Y yo me acuerdo que me reúno con una persona a la que yo le tengo mucha estima, que se llama Pedro Martillo, y le digo, doctor, ¿y aquí qué se hace? Y me dice, ahí de eso nunca ha pasado en la universidad, me dice. Y yo, Dios mío, ¿y a quién le pregunto? Porque yo siempre he sido muy de preguntar, o sea, como que yo me acerco y digo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, pasa esto, me dijeron que tú ya lo habías pasado, ¿qué puedo hacer? Me dice que eso nunca en la historia de la universidad se había visto, el problema que tienes. Y yo le digo, chuta, y ahora, me dice, no sé, hermano. Pero algo que yo siempre te enseñé es nunca te rindas. Claro. Siempre pasa un milagro. ¿Te acuerdas que siempre te decía? No, y, Siempre pasa y, un y yo, milagro. es una historia muy, muy buena, Mira, o sea, en algún momento la cuando uno contaremos. no se rinde, siempre pasa algo. Preciado, buen amigo nuestro, cuando yo estaba en el municipio, y ahí pasamos muchos momentos de crisis interminables, de todo tipo, crisis política, eh, crisis administrativa, crisis financiera, de todo, absolutamente de todo. Y cuando a veces parecía que ya todo estaba perdido, ya teníamos hasta como que un lema, ¿no? Que decíamos, tranquilo, que algo va a pasar. Y pasaba, o sea, era una cosa de loco. Decía, oye, ¿te acuerdas? Sí, y cuando ya nos veíamos en crisis, llegó un punto que éramos tan relajados de que las personas que estaban alrededor nuestro decían, oye, pero ¿cómo puede ser tan fresco? Hasta de apodo me habían puesto el fresco. Porque decía tal cosa, no, no te preocupes, que lo vamos a resolver. Y me acostumbré a eso, que inclusive ahora que estamos en la universidad organizando algunas actividades, una compañera de trabajo, la doctora Grace, me decía, oye, Aaron, ¿cómo tú puedes estar tan relajado si tenemos que hacer esto, esto? Digo, tranquila que por experiencia te digo que cuando uno está haciendo algo, siempre pasa. O sea, lo importante es no detenerse. O sea, ¿cuál es el peor error? Que en la crisis la gente se sienta a llorar en la piedra. Y ahí sí está fregado. Si tú así estés herido, mutilado, hablando emocionalmente, ¿no? No te rindes y sigues así, estés muerto en vida, pero tú sigues caminando, sigues andando, Siempre hay chance de que algo sigues pase. hablando con la gente y sigues teniendo contacto, siempre aparece alguien o pasa algo. Yo te digo, o sea, es que es una historia muy buena. Yo esperaría que tal vez en unos 6 meses más, que haya más audiencia, tal vez la podamos contar. Pero será algo tan de locos que ya, ese era el fin. Y un error y ¡puf! Y después te Sobrevivimos. acostumbraste a eso, ¿no? ¿Te acuerdas que ya Sí, después yo creo hablábamos? que esa fue la etapa que a mí me curó para con el riesgo. Yo tengo una versión al riesgo bien grande porque he estado en escenarios en los que mis amigos mismos me dicen, oye, loco, yo me hubiera matado ya. Yo creo que hay dos momentos claves en tu vida. Uno, esos momentos de crisis que yo te decía siempre, pero ¿y qué pasó? O sea, yo bien frío, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué vas a hacer? Y ya, y te vas a poner a llorar. No, o sea, haz esto, o habla con este, que algo va a pasar. Y después te acostumbraste que ni me llamabas, lo hacías solo. Sí, Y el otro momento de verdad fue cuando estabas deprimido que te pegué una buena repelada en el carro. sí. Y de ahí pues pasa que algunos de los chicos se acuerdan de ese problema que tuve y me llamaban, oye, Y es que después de eso, digo yo, estás hecho para la guerra. O sea, claro. ya no hay nada que te venza después de pasar momentos como Incluso eso. muchos de las personas que en su momento se enemistaron para intentar y llevar a cabo el plan maquiavélico que tenían. Luego se hacen amigos ya y se olvidan y se oh, No, y es terrible. Mira, yo en mi caso, en el municipio tuve dos procesos penales en los que cualquiera de los dos me hubiera representado privación de libertad por 5 años. O sí. sea, yo hubiera salido, porque han pasado como 5 años, pero llegó un punto que ya el segundo juicio yo dije, no, ya esto es algo, porque yo sabía que iba a salir, pero el tema es que
En el primero sí no podía ni dormir. Ya después uno aprende a manejar las No, emociones. Ya después me hice canchero en ir a la fiscalía. Ya llegaba, me sentaba a esperar. Y mientras la gente temblaba, yo ya. O sea, y me decía este chico que es abogado, me dice, él era de los primeros que llevaba la oposición para hacerse con el poder y me dice, doctor, déjeme darle la mano. Dice, nos ganó, nos ganó y no solo eso, sino que le queda para el currículum, para la vida le queda. Y nos tomamos unas cervezas, conversamos un rato. Pero sí, o sea, y son esos momentos los que te ayudan a crecer. y a ser empático. Porque cuando alguien me ha llegado con algún problema, alguna Sí, cosa, sí. Yo antes era muy de yo, o sea, y muy de los libros, porque los libros te enseñan 2 por 2 son 4 y punto. O, por ejemplo, frases como, los negocios son una ciencia fría, son sin corazón, pero esa nota es mentira. claro. O sea, te enseñan tal vez a que formes poca empatía, porque la verdad que en los negocios hay que ser frío, pero no puede ser frío del todo. O sea, yo no me veo haciendo un negocio y si fuera mi caso, no, que no lo es, pero o sea, poniendo un ejemplo de que alguna acción mía vaya a quebrar a una familia. O sea, yo no haría eso nunca. Yo prefiero dejar de ganar dinero a quebrar a una familia. O sea, si fuera una decisión que dependiera de mí. Pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que no le importa qué pasa con el otro y lo acabó. Porque tal vez porque nosotros venimos de abajo. O sea, uno sí sabe lo que es necesitar algo, uno sí sabe lo que es la pobreza. Entonces, y ahí viene la empatía, ¿no? O sea, es haber estado en el momento, ¿no? De pronto, si hubiéramos sido una familia que nació rica y nunca hubiera vivido eso, tal vez no me importara. Sí, Pero y uno tiene que ser empático justo en todos los momentos. hace un par de semanas me llamó uno de los chicos que hoy por hoy es el presidente de la facultad y me dice, oye, Said, hermano, ¿cómo estás? Mira que vi que estás haciendo esto, esto, esto. Te cuento que tengo una idea y me empieza un poco a contar, yo lo dejo que desarrolle y le digo, Tú mira, ya la habías tenido. Ni hagas ya loco, eso. ya lo hice y Y te eso digo, fracasé, se ni lo fracasé. hagas. Y le digo, pero mira, no te quedes con lo que yo te digo. Haz una landing page, métele un waitlist y lanza publicidad. Y tú me dirás cuánto te cuesta llevar tráfico. Porque él me decía que tiene una idea como de un marketplace para médicos y que la IA te atendía. Y es una buena idea a la práctica, pero a la teoría, pero a la práctica es Habrá complicado que en el ver. mercado porque hay que No, dar y mucho la experiencia tráfico. cuesta plata. Y ese consejo que tú le diste les ahorró dolor, Dinero. dinero y tiempo, que es dinero también. Sí. Y me decía también una vez, Joel me decía, Oye, es que no hay nada más doloroso que fracasar después de haberte esforzado tanto. O sea, y eso le va a pasar a todo el mundo. O sea, todo el que está en este mundo del emprendimiento o sea, no, es y o sea, regla. todo el mundo que está haciendo algo eventualmente va a presentar problemas familiares, Va a perder emocionales, físicos, dinero, económicos, emocionales, sentimentales. judiciales. Es imposible que no te pase algo porque es que si no te pasa nada es porque no No estás estás haciendo haciendo nada. nada. Eso te iba a decir yo. O sea, a Mira, las personas que se meten en problemas es porque están haciendo algo. este tipo del el CEO de Globo, de España, está enjuiciado y ya él hasta vendió la empresa hace unos años. Él ya Ya. hizo exit y los compró, me parece, fue una empresa alemana y está para perder, está para perder. Es que en España el tema de Hacienda es cosa seria. Ya Sí, 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 es un tema de los trabajadores de impuestos y autónomos, todo eso, sí. sí, sí. Entonces, eso, con esto cerramos el episodio número 10. Sí, contentos, ya vamos avanzando, nos vamos escalando la montaña y parece que fue ayer cuando empezamos con el primer episodio, ajustando cosas, No, no teníamos todavía el ajustando el escenario. escenario, ahí nos lanzamos a como se podía, con problemas de audio, problemas de edición, hasta que encontramos el formato adecuado y siempre habrá cosas que mejorar. Se vienen nuevas cosas, ¿ah? No crean que vamos a estar en el mismo formato siempre. Hemos conversado con Said de cosas que vamos a hacer para que crezca más el canal y que no solamente se base en el podcast como tal, ¿no? Que es un programa un poco más largo para gente que se siente a escucharnos, sino que también esto que hablamos, sacarlo a ideas, a consejos que pronto, pronto lo van a ver. Muy bien. Y ya sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Sí. Y recuerden que no te enseñamos qué pensar, sino lo que ya está ocurriendo. Bye.